Seguimos. Bueno, lamentablemente una noticia marcó la agenda que era falsa. Hijo de Antonio Skármeta desmiente muerte del escritor chileno. ¿Qué es lo que dice el hijo? Sigue muy vivo y coleando. El escritor nacional fue dado por muerto por varios medios nacionales e internacionales luego de que una cuenta falsa de Twitter publicara la información. Durante el día, diferentes medios nacionales replicaron la información publicada por este Twitter bajo el nombre del actual ministro de Cultura, Jaime de Aguirre, que aseguraba que el escritor nacional Antonio Skármeta había fallecido. La supuesta noticia fue publicada en medios escritos y televisivos. Sin embargo, al ver la publicación en redes, Biobío Chile se contactó con el Ministerio de la Cultura, la Arte y Patrimonio, desde donde confirmaron que dicho perfil de la red social era falso. Más tarde, el mismo hijo del escritor aclaró que su padre seguía con vida. Fabián Skármeta usó su cuenta de Twitter para responder a uno de los primeros medios de comunicación que compartió la noticia. Hola, cooperativa, acabo de hablar con mi padre y me ha confirmado que sigue muy vivo y coleando. ¿Podrían rectificar la información que han difundido? No quiero que mis amigos y familiares sufran un susto innecesario. Gracias, dice el hijo. El Ministerio de Cultura también amplió el desmentido a través de un comunicado desde el Ministerio de la Cultura y las Artes y Patrimonio. Aclaramos que la cuenta de Twitter del ministro Jaime de Aguirre que ha circulado en los medios es falsa, por lo que cualquier información emanada de allí no es verídica. Así no va la situación, pues. Y esto nos hace preguntarnos tantas cosas. Vamos a conversar con Fabián Padilla, director de fastcheck.cl, para conversar de este tema, bueno, y abordar quizás temas también más generales. ¿Cómo está, Fabián? Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues un abrazo gigante. Nos encontramos con este caso que ocurrió ahora, recién hace pocas horas. Primero, ¿qué les deja a ustedes como Fast Check una información así que se profundiza, ¿no?, desde un Twitter? O sea, yo te diría que lo que nos deja para nosotros como medio es un acto que se repite constantemente. O sea, yo te diría que esta es una forma de desinformación común, habitual. Es decir, la creación de cuentas falsas de autoridades, ¿cierto? A veces que parodian, otras veces que no, y que emiten esta información, se da mucho. Estas cuentas han matado a un sinnúmero de artistas famosos y personas, digamos, de todo, en todos los países. Por eso te digo que es una práctica habitual. Aquí quizá lo interesante tiene que ver con otro fenómeno, con el fenómeno de replicar esta información. Tú ahora estabas comentando que, por ejemplo, Fabián Skármeta le responde a cooperativa. Entonces, ahí el factor es más bien, bueno, ¿qué pasa con los medios cuando tienen que chequear? O cuando tienen que fijarse los datos y no simplemente replicar. Así que eso, yo te diría que el gran problema que hay aquí tiene que ver con una forma habitual de hacer desinformación, pero por otra parte está el problema de los medios de ganar el quien vive, ¿cierto? De ganar el golpear. En periodismo, ¿cierto? Los que somos periodistas y trabajamos en medio, esta dinámica de golpear, ser el primero, a veces trae ciertas consecuencias como esta. A ver, ¿y cómo actuar ante esta información que traen en su interior algunos Twitter? Porque también a las autoridades a veces les gusta tuitear información, ¿no? Sí, claro. O sea, yo como te digo, obviamente en el caso de las autoridades, uno espera, ¿cierto?, que las autoridades también tengan y especialmente los equipos que hay detrás del manejo de las cuentas de redes sociales, tengan un cierto criterio y un protocolo a la hora de responder, ¿cierto?, dar a conocer información. Ahora, si uno se fija en la cuenta que se creó, y que está todo muy perfectamente armado, o sea, una cuenta del nuevo ministro de Cultura, no era una cuenta de él. La cuenta hoy día, si tú la revisas, aparece, digamos, sin perfil, digamos, dice J de Aguirre Chile y aparece en blanco, dice esta cuenta no existe.
Una cuenta que se creó con estos fines y por eso también genera, credibilidad, lógicamente. Y así la gente empieza a replicar y se genera este efecto dominó que es muy propio de la desinformación en tiempos de redes sociales. Bueno, aquí hay en el fondo un tema que pasa constantemente, y no solo con Twitter, sino que con mucha información también que empieza a ensuciar la cancha, ¿no? Hay mucha información falsa, muchos medios, muchos titulares que no tienen nada que ver con el contenido real de la información. Y hay que pedirle algo también al ciudadano, un esfuerzo importante quizás en que vaya despejando también esto. Sí, ese rol, eso que tú comentas, Julio, también es súper importante. La gente, esto es como, Internet es algo nuevo dentro de todo, si uno se fija, no fue inventado hace tanto tiempo, las redes sociales hacen mucho menos, ¿no? Entonces también, si uno lo mira como un fenómeno cultural, las personas tampoco están tan habituadas, ¿cierto?, a tener estos protocolos, a saber cuáles son buenas fuentes de información. Yo siempre en esto, por ejemplo, relevo el rol de los medios en general. O sea, es importante creerle más a los medios donde hay periodismo profesional versus las cuentas que a veces se hacen pasar por medios o son personas, digamos, destacadas, influencers, pero que no tienen un proceso de curación de la información, de reporteo, de análisis, ¿cierto?, antes de publicar. A la ciudadanía uno lo que primero le podría pedir es quizá confianza en esto, pero es difícil también, porque la confianza también ha ido decayendo en general, es parte como de la crisis de la democracia. Entonces eso también ha sido duro, pero una cosa que también podría ser muy bueno es fomentar esto de no compartir enseguida lo que uno lee, darse una pausa, es como ponerle freno de mano antes de hacer el retweet, antes de compartir, antes de darle like, porque en el fondo hay gente que también nos lee a nosotros, nos lee nuestros propios perfiles, ¿cierto?, y esa gente también nos cree. Y esa gente también replica y se genera este efecto dominó al cual te comento. Entonces yo te diría esas dos cosas. Primero, confianza en los medios de comunicación porque hacen buen trabajo. Y lo segundo es poner freno a mano, no compartir cualquier cosa. Ese es el llamado siempre que es el más importante hoy en día, porque las noticias corren muy rápido, especialmente con redes sociales. Entonces es mejor detenerse un poco y ver qué tipo de cuentas son las que están compartiendo. Hoy día, especialmente en Twitter, yo te diría que hay un montón de cuentas. De hecho, la radio Bio Bio hace un tiempo atrás tuvo incluso una cuenta que emulaba a ser Tomás Mochati, no sé si se acuerdan, y difundía información falsa. Esa cuenta que nosotros en Fast Check le denominamos el camaleón, porque es una cuenta que ha ido adoptando nombres de directores de medios, y difunde desinformación, y es súper difícil controlar eso, porque aparecen, desaparecen, y así van haciendo un juego, digamos, con ciertos fines que hasta ahora, digamos, pueden ser políticos, pueden ser económicos, de diferentes índoles. Fabián, ¿hay algún marco regulatorio que se puede hacer? ¿Existe jurisprudencia por ejemplo, suplantaciones o difundir noticias falsas? Actualmente no, o sea, no hay una ley en Chile existen 8 proyectos de ley sobre fake news, están todos en el Congreso, en primer trámite. No hay una ley que regule esto. Aparte, un tema súper sensible, porque las leyes, apuntan a diferentes cosas, y en general, claro, buscan como la sanción, ¿cierto?, de las personas y las autoridades que emitan desinformación, con multas o otras medidas, pero no existe un marco regulatorio más allá de los clásicos o los típicos que existen en Chile, digamos, por difundir mentiras. ¿Cierto? O vulnerar, digamos, a la persona, la honra de la persona, ¿cierto? Pero no existe algo así. En Chile, yo te diría, y en América Latina en general, somos países que no tenemos marcos regulatorios fuertes. Hay que mirar con atención, por ejemplo, lo que hace Australia, lo que hace la Unión Europea, que en conjunto también son capaces de sentar a las plataformas a conversar. Cuando me refiero a plataformas, es sentar a Twitter, sentar a Facebook, sentar a Instagram a conversar y tratar de en conjunto salir adelante, digamos, y enfrentar este fenómeno que no va a desaparecer. Muy por el contrario, este fenómeno está creciendo, o sea, crece todos los días, y por tanto es necesario un marco regulatorio debatiendo, digamos, siempre con mucho cuidado estos temas, porque JC en este caso también raya el tema de la libertad de expresión. Entonces ahí también todos se ponen un poco saltones, ¿no? Con
con coartar cierta la libertad de expresión en algunos casos. Entonces, eso, pero como te digo, no existe algo así como lo que tú dices. Pero, por ejemplo, si se llega a la persona que hace la suplantación, ¿no hay ninguna manera de sancionarla hoy día? Lo que pasa es que hasta ahora, por ejemplo, no se ha llegado a ninguna, digamos, cuenta de estas suplantadoras, porque cambian su IP, porque son personas anónimas, porque crean correos anónimos. No puedes, digamos, llegar a esa persona. Pero hasta si ahora, se llegara. Si se llegara, yo lo que entiendo es que no, porque no habría marco, digamos, para poder sancionarlo, que pague multas, que deje de actuar, digamos. Y aparte, esa es de la parte vista, del punto de vista del marco regulatorio chileno. Pero ahora, al otro lado, que el marco regulatorio, por ejemplo, de las redes en general, por ejemplo, Twitter. Uno se acuerda de cuando Trump, todo el asalto del Capitolio, no sé si te acuerdas que se baneó a Trump, ¿cierto? Sí. Y se eliminó de las redes sociales. Pero esa fue una práctica que Twitter hizo exclusivamente para una persona. Y tampoco funcionó de una manera como general, común, ¿cierto? Para cualquier otra persona que emita cuestiones similares. Entonces también, como te digo, estamos en una especie de limbo ahí, porque las plataformas no tienen forma de regulación y nosotros no. O sea, como te digo, la que yo creo que podría operar es que si se llegara a pillar a una persona, se podría tener un juicio regular, me imagino, por daño a la honra, no sé. Algún abogado tendrá que explicar mejor eso, pero hasta ahora no hay algo así específico de fake news y desinformación. No existe. ¿Y qué pasa cuando una persona o un grupo de personas asociados contratan, ¿no es cierto?, bots? ¿Qué podría ser sancionable eso o eso tampoco tiene sanción? Que yo, como te digo, la información que yo manejo y corre el mismo marco, no. A ver, es que esto apunta a muchas cosas. Por ejemplo, el uso de bots en campañas, hasta ahora, por ejemplo, no se ha hecho alguna regulación, legislación. El CERVEL tampoco se ha pronunciado como para decir esto, digamos, es sancionado. Hoy día se contratan, en Chile yo te diría que no es un fenómeno tan así habitual, pero en países como México, en Estados Unidos, efectivamente existen granjas de bots. O sea, uno contrata granjas de cuentas falsas que lo que hacen es instalar temas como hashtag, instalar noticias falsas, crean medios, blogs falsos, hacen esto mismo con Jaime de Aguirre, ¿no? Que es crear una cuenta, una autoría falsa, la crean por 5 horas, divulgan algo, la gente creyó, compartió, bueno, cumplieron su objetivo. Pero como te digo, no hay algo que permita sancionarlo, porque podría, hasta ahora una práctica legítima, en el fondo, de juntar muchas cuentas y empezar a divulgar, digamos, información. Y como te digo, una parte importante en esto es el otro lado, las plataformas. Tampoco tienen formas de controlar esto, o simplemente no se hacen cargo, ¿cierto? Y eso también es un tema grave donde uno tiene que conversar de políticas públicas, ¿no? De qué hacemos en estos momentos. O sea, estamos en un escenario, escuchándote con atención, estamos en un escenario con bastantes pocos límites, ¿eh? Exactamente, es un escenario difícil. Yo creo que por eso también con cada vez más fuerza se ha relevado el tema de la desinformación, porque es un tema difícil de debatir en general. Como te digo, existen 8 proyectos de ley, ni un proyecto ha pasado el primer trámite constitucional. Es difícil por lo que te digo yo, libertad de expresión. Bueno, se puede realmente sancionar a un grupo, a una empresa, por ejemplo. Creamos una empresa, una SPA, que lo que se hace cargo es crear cuentas, por ejemplo, que ellas pueden hacer, no sé, 100, 2000 cuentas parodias, y esas cuentas parodias instalar un tema en un hashtag, por ejemplo. ¿Puedes sancionar eso tú? Si es que es desinformación, lo que hacen ahí es como dotarla de fuerza a esa desinformación, pero no necesariamente buscar sancionarlo penalmente. Y ahí donde uno dice que, bueno, este problema, y nosotros hemos tratado de hacer eso, es importante debatirlo con el CERVEL, con obviamente los gobiernos, el gobierno de turno, obviamente con los medios de comunicación, que son también los que les toca muchas veces salir a desmentir, ¿cierto? Salir a poner información de calidad en esto, toda vez que hoy día, JC, la gente mayoritariamente se informa por redes sociales. Eso es un hecho. O sea, todas las mediciones que hace, hay una encuesta que hace la Oxford y la agencia Reuters, y lo que indica casi año a año es que, por ejemplo, Facebook
El uso principal de Facebook hoy día es lectura de noticias. Ahí está la BioBio, está FactCheck, pero están otros. ¿Y tú cómo controlas esos otros? No puedes. Entonces, ¿cómo? Hay que sentar a Facebook a la mesa, ¿cierto? Hay que sentar a Twitter a la mesa y decirle, bueno, ¿qué hacemos? Y por eso la Unión Europea ha sido enfática en esto, por eso Australia, por ejemplo, Estados Unidos, con TikTok hace poco, ¿cierto? Pero por otro también razones de seguridad nacional, están conversando con las plataformas, porque es un tema súper sensible, donde hay muy poca regulación y pareciera ver que en realidad estamos metidos en un problema donde no podemos salir. Qué importante es la responsabilidad también de cada persona, de informarse bien, de chequear, de como tú dices, ya hay una campaña que es parar, ¿no?, frente al bullying, al ciberbullying, que es parar, que no retuitear, que no exacerbar conductas, ¿no? A lo mejor también para la información, a lo mejor también para cortar cadenas de desinformación. Así es. O sea, sería ideal tener campañas de ese tipo. Mira, la forma más interesante de explicar esto, Julio, es cuando Internet llegó como una revolución, ¿cierto? Hoy día hay gente emprendedora que tiene, por ejemplo, un Instagram y vende polera. Y está haciendo un negocio, le va bien. Las redes sociales trajeron muchas cosas buenas, ¿cierto? Pero también trae problemas, digamos, como este tipo. Tal como, por ejemplo, pasó con la revolución industrial, ¿cierto? Que nos trajo el problema del calentamiento global, ¿cierto? Cosas no deseadas. Hay cuestiones no deseadas también de Internet y redes sociales. Y esas cuestiones no deseadas son la desinformación, que se utiliza de diferentes maneras, tanto en lo electoral, que es muy fuerte, en momentos electorales se pone muy duro, muy intenso. Además porque hay políticos muchas veces que aprovechan esas oportunidades, lo que yo encuentro que es terrible, porque en ese caótico mundo electoral, la desinformación donde más debiera controlarse, pero además momentos más tranquilos como el de ahora, donde se dice que un premio nacional muere, ¿cierto? Pero no es así. Entonces hay una responsabilidad de las personas, pero también un tema como, ojalá alguna vez nacional, que pudiéramos aprender más, pudiéramos ser más conscientes que la desinformación es un problema, tal como el calentamiento global es un problema nacional, internacional, que hay que hacerse cargo en la escuela. ¿Cuántos ramos, por ejemplo, JC hoy día existen? Hay que preguntarle al Ministerio de Educación de cuántos ramos existen para poder aprender a leer bien el teléfono, ¿cierto? A usarlo. A ver noticias en TikTok, por ejemplo, los más chicos, cuando consumen contenido, ¿cómo lo están viendo? Sus papás están encima de eso, saben cómo enfrentar ese problema, tener esas conversaciones. Uno no puede dejar así como libre albedrío hoy en día, porque hay mucha desinformación. Entonces, ahí se pone peligrosa la pista, pero como te digo, si tú te fijas, uno podría ampliar este problema muchísimo. Claro. Bueno, tú hablas de la información de los más chicos, pues. Se informan por TikTok. Y ahí les pasan en capítulos, ¿no es cierto?, algunos temas. Es importante estar ahí atentos. Muchas gracias, Fabián, que estés bien. Gracias a ti, un abrazo. Chao, cuídate. Renueva tu casa con Wale y aprovecha el despacho express de Wale.cl.